Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherite Podcast y hoy tenemos el honor de platicar con la fisioterapeuta Paulina García, originaria de Piedras Negras, quien nos va a platicar sobre este interesante tema, un tema que realmente a veces hemos dejado de pasar porque tal vez no tenemos esta situación o necesidad, ¿verdad? Sin embargo, la fisioterapia es una rama de la medicina muy importante y hoy tenemos a ella como profesional que nos viene a hablar de este tema. Paulina, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, pues un gusto, soy Paulina García, aquí estar con ustedes el día de hoy. Yo soy fisioterapeuta. Yo nací en la ciudad de Saltillo, pero yo viví toda mi vida en Piedras, entonces me preguntan de dónde soy de Piedras, ¿verdad? Para la carrera, pues yo me vine aquí a Saltillo el año 2017 a estudiar en la Universidad La Salle Saltillo. Ahí fueron 4 años y medio de carrera, terminé para el 2021 más el año de servicio 2022. Posteriormente, ese mismo año, 2022, comencé mi maestría, la cual terminé el año pasado apenas. Y Ok. pues desde entonces he comenzado, ¿verdad?, mi trayectoria acá en Saltillo. Sí. Oye, Paulina, ¿y cómo surgió el estudiar fisioterapia? Digo, ¿en tu familia hay alguien que haya estudiado algo similar o haya estado en la rama de la medicina? ¿O cómo fue que surgió este interés? Bueno, comenzó principalmente en mi familia, hay muchos médicos, primos, tíos, mi hermano también es médico. Principalmente mi hermano era el que como que me sembraba así la semillita, ¿no? La espinita. Él siempre ha sido muy estudioso, le ha gustado mucho, vaya, tiene la vocación del área médica y siempre me enseñaba cosas de una manera muy práctica, lo que hizo que me llamara un poquito la atención. Inicialmente yo estaba interesada en esa carrera. Posteriormente yo observé el plan de estudios de la carrera de fisioterapia y vi que los primeros años era como un tronco común de medicina, pero pues era un enfoque diferente, ¿verdad? La fisioterapia como tal, de verdad que al principio de la carrera, hasta yo tenía como que mis dudas, ¿qué es esto, verdad? Conforme uno va pasando los años y va conociendo pacientes y va observando el avance de ellos, se da cuenta que la fisioterapia es básicamente una carrera que le da continuidad a un proceso que se inicia con un médico, o en un hospital, o a raíz de una lesión, de una cirugía. Entonces, básicamente la fisioterapia viene siendo el post. Y bueno, ya uno lo empieza a trabajar, a abordar, y es una rama muy interesante de la medicina, pero inicialmente fue por familia y especialmente por mi hermano, ¿verdad? Que él es médico, entonces él un, jugó un papel importante en esa decisión. Sí, claro, digo, era lo que imaginaba uno, ¿no? Porque por lo regular cuando Sí, hablamos de la medicina no es como que a veces surja de que, pues, me nació el querer ser médico o pertenecer a esta área. Sin embargo, pues siempre yo creo que ha habido esa, eh, pues algo en común, ¿no? De la mayoría. Eso o que tal vez pasan por algún proceso el cual los lleva a, pues de alguna manera como que querer ayudar también a otras personas. Y ahora que nos cuentas precisamente de lo que es la parte de la rama de la fisioterapia, si nos pudieras detallar un poquito más qué es lo que se hace en esta área. Digo, muchas personas tal vez, inclusive yo, creo que tenemos solamente conocimiento por encimita, ¿no? Como que es ujú, para personas que tal vez tuvieron algún accidente, vuelvan a tener ujú, movilidad, sí, o tal vez algunas personas que hayan nacido ya con una discapacidad, pues se les ayuda a ujú, tener una mejor calidad de vida. sí. Pues la fisioterapia, bueno, yo tenía un concepto durante la carrera y posterior a la carrera, ya comenzando a trabajar. La fisioterapia, si tú me hubieras preguntado en los primeros años de universidad, yo te hubiera dicho, no, pues es para abordar lesiones, para, no sé, después de una fractura, tú le das el seguimiento a la persona, pues que pueda hacer sus actividades. Y sí es eso, pero ya saliendo me doy cuenta que básicamente la fisioterapia es el abordaje funcional de, vaya, es como un abordaje de salud funcional, es decir, cómo yo puedo ayudarte a ti a tener una mejor calidad de vida por medio del movimiento principalmente. Digo, en fisioterapia usamos diferentes técnicas, diferentes agentes físicos también que promueven, pues, a que el cuerpo encuentre la manera de repararse por sí solo, ¿no? Entonces la fisioterapia es eso, es básicamente esa capacidad funcional, es esto enseñarle a la persona por medio del movimiento, por medio de los agentes físicos, sea calor, frío,
usamos diferentes tecnologías también. ¿De qué manera podemos mejorar su calidad de vida y de movimiento? Ahora, el movimiento juega un papel bien importante en la fisioterapia, ¿verdad? Después de una fractura. Ahora, usualmente se cree que la fisioterapia es únicamente cuestión de músculos, huesos, tendones, articulaciones, pero va más allá, ¿verdad? Hay distintas ramas, Ok. este, pero al final de cuentas es un abordaje funcional. ¿Cómo puedo ayudarte a ti por medio de tus capacidades a potenciarlas y a mejorar tu calidad de vida? Entonces, ahorita yo te diría que es eso, es enseñarle a la persona a, a saber básicamente reparar o mejorar la funcionalidad de su cuerpo, de cualquier sistema, músculo esquelético, a nivel de sistema nervioso central, periférico, incluso ya hay ramas más específicas, ¿verdad? Pero principalmente puedo hablar de esas. ¿Mm? Oye, muy interesante esto que nos estás explicando y precisamente, digo, dentro de lo que ya has tenido tu experiencia, me imagino que también parte escolar, ¿hubo algo con lo que te hayas topado, con lo que dijeras tú, ay, tal vez no era lo que yo esperaba, o algo que te haya, pues, motivado más, ¿verdad? Para seguir en esta carrera y sobre todo, pues, porque al final de cuentas, como toda la rama de la medicina, es tratar con personas, diferentes a otras carreras que pueden tratar con máquinas, con números, pues el tratar con personas yo creo que siempre le da un plus, ¿no? Del Sí, tener ciertas capacidades, no solamente profesionales, sino también, pues, ahora sí que humanas, ¿no? sí, sí, no, claro. Pues mira, yo creo que uno de los casos que más ha marcado y me ha enseñado que un fisioterapeuta va más allá de solamente reparar una lesión fue un caso de una persona mayor de edad, una señora que tuvo una fractura de cadera. Fue yo creo que de los primeros casos que llegué a trabajar, no solamente por el hecho de la fractura de la cadera, sino que tuvo varias complicaciones quirúrgicas. Ella tenía una condición previa que se llama tuberculosis vertebral. Imaginemos que las costillas pues las costillas, las últimas costillas, estaban topando con el hueso de la cadera. Es decir, ella tiene una posición como hacia enfrente, la llamamos una cifosis, que es cuando la columna está hacia enfrente, como en una C, imagínate la posición de la columna hacia adelante. Entonces era eso, otras complicaciones propias del estar pues en cama, como lo son las úlceras. Entonces fue uno de los casos que más me marcó, no solamente por el reto, pues, del abordaje, ¿verdad? Como tal, de un diagnóstico, sino porque no estás solamente trabajando con una paciente, estás trabajando con la mamá de alguien, con la abuelita de alguien, con la esposa de alguien, entonces, con la amiga, con la hermana, entonces, Sí, tiene que claro. uno verlo desde un punto de vista integral. Uno no puede abordar al paciente únicamente viendo su condición o su diagnóstico, o la edad, o cómo está su presión arterial. Uno tiene que ver eso, pero también pues las necesidades emocionales que tiene la persona. Entonces sí pienso yo que ese fue un caso que más de los que más me ha marcado. Todos marcan en algún momento, pero yo creo que fue de los primeros retos con los que me enfrenté y me di cuenta que uno no puede aislar eh, la parte física, uno tiene que complementar y pues dar un servicio integral involucra eso, ¿verdad? Sí, claro. Digo, Ujú. hablar de la fisioterapia me imagino que, como bien lo mencionas, abarca muchas funciones. En el Sí, sentido de que, pues dependiendo del caso, porque así como lo mencionas con esta persona, pues algunos otros, no sé si te has topado tal vez con personas que tuvieron algún accidente y que cambia drásticamente su estilo de vida. Me imagino sí. que pues ahí ya tocan temas también, situación de salud mental que se tiene que Mm, tratar para hacerle ver a la persona que pues puede tener un cambio pues en función, ¿verdad? A lo que tenía antes. Y sí. precisamente este caso que nos mencionas, ¿fue durante tu carrera o fueron de los primeros que tuviste ya de manera pues profesional? Fue de los últimos, bueno, de los primeros casos que tuve posterior a la universidad y tuve previos durante mi servicio social también algunos que marcaron que justamente trataban de eso que mencionas, cómo un accidente puede cambiar la calidad de vida vaya, la actividad física, la rutina, no solamente de la persona que lo padece, sino de la familia completa, ¿verdad? Llega a tener otros casos así fuertes, que sí marcan y uno tiene que siempre tener pues la disposición de seguir aprendiendo, ¿verdad? En la carrera uno aprende algo, pero
definitivamente siempre tenemos que mantener pues esa humildad a reconocer que hay que seguir viendo más allá de tal diagnóstico, de tal, porque no se puede cerrar uno con eso, Oye, pero, pero sí, oye, ¿nos podrías platicar alguno de esos casos que pues claro, tal vez te hayan marcado ahí, pues sí. los tengas muy presentes sobre todo? Sí, pues fue un caso de un joven de 18 años. Él trabajaba, él iba en su moto. Él era muy trabajador, muy cariñoso por lo que los papás me comentaban. Tuvo un incidente porque iba manejando, saliendo del trabajo, ¿verdad? Pero salía en la madrugada. Había poco alumbrado en la calle y no veía que había una montañita de arena. Entonces, pues tuvo un accidente al toparse básicamente con esa montañita de arena. Eh, pues sale proyectado y tiene una lesión en el diafragma. El diafragma es un músculo que básicamente cumple un 80-70% de la capacidad respiratoria de las personas. Al tener la lesión en ese músculo, pues no le permitía respirar adecuadamente y por lo tanto sufrió una falta de oxígeno en el cerebro muy severa porque lo encontraron muchas horas después. Él tuvo una lesión pues muy fuerte, se le llama pues de hipoxia, ¿verdad? No llega oxígeno al cerebro, entonces las células pues se dañan y pues básicamente su vida cambió completamente, cognitivamente no respondía, tuvo que tener eh, traqueostomía, gastro, entonces los papás se hacían cargo de él, ya a sus 18 años pues ya era un adulto, ¿verdad? Que trabajaba y que los papás pues lo fueran a llevar a terapia. Digo, ahí uno aprende, yo veía la actitud de los papás, una actitud de mucha esperanza, de mucha fe, de trabajar. Iban juntos siempre. Sí, yo creo que fue de los casos que más pues, me impactó, ¿verdad? En ese sentido. Y pues que los abordajes tienen que ser no solamente con el paciente, sino con la familia. ¿Cómo te podemos enseñar a ti a hacer tu rutina, pues lo más eh, humanamente posible? Vaya, es un cambio drástico para las familias, es enseñarles y saber que estamos a su disposición para no solamente abordar temas de lo que sucedió, sino cómo te vamos a enseñar a ti a trabajar en casa, a hacer tu día a día más, pues más sencillo, ¿verdad? Cómo irlo adaptando, cómo adaptar esos cambios, ¿verdad? Oye, y A la actualidad. precisamente en este caso en particular, Sí. había, o hay, perdón, mejor dicho, hay una posibilidad de que esta persona pues pudiera tener su vida, o sea, su vida como la tenía anteriormente, o ya pues de plano habría que, pues, digo, ya tendría un cambio. Pues mira, hay mucha controversia respecto a ese tema. El cerebro tiene una capacidad, hay una característica que tiene que se llama neuroplasticidad, que es básicamente la capacidad del cerebro de pues, restaurar o adaptarse a los cambios. Ahora, cuando hay una lesión, es decir, que hay muerte de células, sí es más complicado. Vaya, el cerebro siempre va a buscar la manera de adaptarse, pero pues quieras o no, ya hay áreas que ya no tienen eh, pues vida, si lo pudiéramos llamar así, del cerebro, sí puede costar. Realmente, digo, he escuchado otros casos, no meramente desde mi experiencia, donde hemos visto una evolución, bueno, yo he visto evolución muy positiva, puede tardar, pero el cerebro siempre se adapta. Entonces, yo desde mi punto de vista y experiencia de lo que he visto en otros casos, es posible un cambio favorecedor, pero sí puede haber, pues hay limitantes, ¿verdad? Eh, Cada caso es complejo y es distinto uno de otro, pero siempre se puede trabajar de alguna manera el cerebro. Y si no es, por ejemplo, caminar, eh, a llegar a una marcha o algo así, que es muy complejo, pues sí, pues que haya comunicación de alguna manera, ver de qué manera él me puede decir, me molesta esto, prefiero esto de esto otro. He tenido casos donde, pues igual y no hay como lo dije ahorita, una marcha o un control motor, pues de la manera más ideal, pero sí hay una comunicación. Entonces yo pienso que desde el hecho de que pueda haber eso, ya es un avance muy grande y sí se puede lograr. Claro. Ujú. Oye, y Sí, precisamente también, más o menos en este mismo tema, sí. un fisioterapeuta, por lo regular, ¿con cuáles casos son con los que más se encuentra? O sea, ¿tú ahorita crees que Ujú. hay un común denominador en este sentido de que
muchas de las personas que llegan a la fisioterapia tienen un problema o similar o parecido. Pues mira, yo creo que esa respuesta la puedo basar en cuando estuve haciendo unas prácticas en el IMSS y ahí yo veía muchos accidentes de trabajo. No sé, quemaduras o dolor por movimientos repetitivos. Esos yo creo que son los más comunes, lesiones por movimientos repetitivos o lesiones de trabajo en algunos casos. Yo creo que son las lesiones que más se llegan a ver, automovilísticos, no se diga que también son de los que más se llegan a ver, pero yo creo que esos tres pudieran ser los más. Temas de... Perdón. Oye, me llama mucho la atención esto que nos sí, mencionas del trabajo, o sea, movimientos sí, repetitivos que sí. pudieran ser tal vez en alguna maquiladora o en alguna oficina, que pudiera ser un movimiento repetitivo para ocasionarte alguna lesión. Por ejemplo, uno puede estar expuesto a diferentes agentes. Vamos a hablar de la vibración. Hay personas que, no sé, usan mucho el taladro o cosas que vibran. A la larga puede generar bueno, promueve ciertos mecanismos en las articulaciones que pueden después desencadenar una lesión. Esa es una. Hay personas que, no sé, cargan cosas, materiales pesados. Si no hay una buena técnica, si no hay un equipo adecuado, un mecanismo, luego no lo llamamos en fisioterapia la biomecánica del movimiento, es decir, la mecánica con la que yo ajusto mi cuerpo para realizar una actividad, puedo promover a que me canse más, a forzar o tener mis articulaciones en una posición donde estoy pues ejerciendo una fuerza que no va a soportar mucho tiempo, no sé, cargar cajas, o hay personas que tienen que estar rotando, pasar un producto de una banda a otra, entonces la columna está rotando siempre, el cuello no está en una posición adecuada. Son cosas que a la larga pueden tener efectos, pues, no sé, dolor o hernias incluso. De hecho, por ejemplo, un caso interesante, los trailers llegan a tener mucho dolor de espalda y se ve por qué, porque tienen la cartera siempre en el mismo lugar. Ok. Entonces, eso altera la mecánica del cuerpo. El cuerpo busca compensar y luego a la larga, dolor de espalda, dolor de hombros, de cuello. Entonces, cada trabajo puede tener su área de oportunidad en cuestión de mejorar, pues, los procesos de realizar algo, pero usualmente se llega a ver en esos casos. Oye, principalmente este que comentas de los traileros, digo, Ujú. viene a mi mente el problema de la asiática, ¿no? Este tan, pues tan común y entre comillas tan sencillo, ¿no? Pero que realmente causa mucho dolor y mucha dificultad, y más porque, como bien lo mencionas también, se dan pues, vaya a decir, a un tiempo que podemos decir lejano, pero que se hace Sí, presente y que al final de cuentas se viene presentando ya cuando una persona es mayor. sí. Sí, no, y es un tema yo creo que muy común. Ahora, el mecanismo de lesión, lo que vienen diciendo el dolor del nervio ciático puede ser por muchas causas. eh, Mecánica del movimiento, que si hay una compresión entre una vértebra y otra. Ahora hay un término que también se utiliza, hay algo que se llama falsa ciática, que es cuando no es porque sea un problema de la columna lo que esté generando el dolor, sino que hay ciertos músculos que al estar, pues podemos decir, muy contracturados o con un tono muy elevado, generan una compresión en el nervio. Entonces, hay hay varios mecanismos por los que se puede dar eso y siempre se puede trabajar. Ahora, lo que yo siempre recomiendo en todos esos casos, digo, uno tiene que hacer su análisis, ¿verdad? Su evaluación clínica, pero el movimiento definitivamente es clave para mejorar ese tipo de, pues, podemos decirlo, padecimientos. Ujú, Oye, ¿y cómo sería una manera tal vez de prevenirlo? Sé que es difícil, digo, ujú, en cuestión de accidentes, pues digo, día a día uno trata de cuidarse y pues tratar de no tener ningún accidente, ¿verdad? Esto en este ujú. caso. Pero, por ejemplo, en los movimientos repetitivos del trabajo, en ciertas acciones que llegamos a tener, ¿hay alguna manera en que nosotros podamos prevenir, tal vez con ciertos ejercicios, ciertos movimientos, para tratar pues de evitar o prolongar lo más posible alguno de estos padecimientos? Mira, fíjate que es bien irónico y yo creo que es algo que también sigue siendo un poquito controversial, pero yo lo llego a ver, eh, que cuando uno
bueno, uno empieza a veces a sentir dolor, vamos a poner de ejemplo el hombro, ¿no? Empieza a sentir dolor y empiezan a limitar el movimiento. A mi parecer, y yo sé que a la ciencia actual, eso es lo que menos se recomienda. Entonces, yo, ¿qué promuevo para evitar ese tipo de padecimientos? El movimiento. Digo, no me voy a poner a hacer cosas muy extremas, pero siempre promover el movimiento en articulaciones, en espalda, sobre todo que la gente le llega a temer un poquito de que no me quiero agachar porque me duele la espalda y digo, siempre orientados por un fisioterapeuta, el movimiento se puede adecuar a modo de prevenir. De hecho, hay como etapas en las que uno puede llegar a la fisioterapia. Eh, yo pienso que la fisioterapia debería ser algo, digo, aún falta que se promueva eso, pero algo que sea como preventivo, no como que llego con el fisio porque ya me lesioné, sino como ir con un fisio para ver cómo puedo prevenir eso. Entonces, la fisioterapia es de mucha ayuda en ese sentido, para prevención. ¿Para qué? Para que te enseñen a hacer movimientos de la manera adecuada, cómo seguir manteniendo tu cuerpo, ¿verdad? Eh, pues en movimiento. Yo pienso que esa es la mejor manera y lo que voy a recomendar. Yo creo que siempre el movimiento. Y si se puede, orientado de un fisioterapeuta, claro. Oye, Paulina, fíjate que hay algo que yo he visto que dicen, bueno, muchas personas, ¿no? Tienen como que esta diferencia, en el sentido que, pues, el cuerpo es como un automóvil, por así decirlo, ¿no? Si lo dejas mucho tiempo guardado, pues este puede, vaya, fallar al momento de querer utilizarlo. Y también hay quienes dicen que un carro, por decirlo así, una metáfora, pues ese tiene que seguir utilizando constantemente. ¿A qué Ujú. voy? Porque el cuerpo dicen que es muy similar. Si tú te cuidas mucho en el sentido de que no, a lo mejor no hago ciertos deportes porque me pueden causar una lesión, pues a la larga también puede ser contradictorio. Al igual que las personas que tal vez se exceden mucho en el ejercicio pudieran tener alguna lesión que más adelante pudiera tener sus repercusiones. A lo que voy es a qué tanto se debe o no mantener el ejercicio, la actividad física, si realmente es de gran beneficio para un momento lejano o también pudiera ser lo contrario, ¿verdad? Y que cierto ejercicio, por ejemplo, básquetbol, que es un deporte de impacto, pues esto en algunas articulaciones pudiera, pues, vaya a ser lo contrario, en vez de beneficio puede ser algo contradictorio a la adultez. ¿Cómo pudieras tú explicarnos esta situación? Pues mira, creo que voy a mencionar dos cositas importantes. Bueno, tres. Una, la parte del mantenimiento. Si nos ponemos a comparar un carro con el cuerpo de una persona, necesitamos un mantenimiento, ¿verdad? ¿En qué sentido lo puede hacer una persona? Pues así como de repente nos damos nuestro tiempo para ir a hacer un chequeo de cómo estoy con tal, no sé, qué tal traigo la presión, qué tal traigo, vaya, las diferentes cosas que nos pudiéramos ir a checar con un médico, también lo deberíamos hacer con un terapeuta, ¿verdad? Muchas veces se van perdiendo rangos de movimiento que alteran la biomecánica del cuerpo. Entonces, así como a un carro le doy mantenimiento, no solamente de las cosas como el motor, vamos a decirlo así, tengo que checar que todo lo demás esté bien, que las llantas estén alineadas. Bueno, nosotros también tenemos que checar que estemos bien, ¿verdad? Que nuestros rangos de movimiento, que la capacidad de nuestra fuerza, ahora el corazón también juega un papel importante en el movimiento. Vaya, si podemos revisar eso, todo eso, en determinados tiempos nos va a ayudar muchísimo, es dar nuestro mantenimiento, ¿no? Otra cosa, hay una frase que a mí me gusta mucho que es lo que no se usa se atrofia. Así, eso aplica a todo, ¿verdad? Puedes tener un carro nuevo, pero si lo dejas en la cochera porque no quiero que le pase nada, porque no quiero que se raye, pues ¿qué va a pasar? No va a funcionar de la mejor manera, de la manera más adecuada. El cuerpo es igual. Los sistemas que no se utilizan se atrofian. Ahora, el movimiento juega un papel bien importante, no solamente a nivel articular, sino a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ahí voy a adentrarme en algo extra, pero Ujú. tenemos pues nuestros cinco sentidos, ¿no? Los típicos que nos enseñan desde primaria. Hay otro sexto que es muy importante, que se llama propiocepción, que es básicamente la capacidad de sentir mi cuerpo gracias a las articulaciones. Ahora, ese sistema juega un papel fundamental. Vaya, es tanta la información que recibimos por la gravedad en las articulaciones que si yo limito a mi cuerpo
a tener estímulos de movimiento o de gravedad. ¿Cómo lo puedo limitar? Pues estando acostado, eh, sin tener movimiento, mi cerebro también se puede atrofiar. Entonces, el movimiento no solamente a nivel articular juega un papel importante, no solamente a nivel de articulaciones, de estructuras como el músculo, el tendón y el hueso, sino también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la falta de movimiento a la edad adulta también puede jugar un papel en padecimientos, pues como los llaman neurodegenerativos. Entonces, el movimiento es sumamente importante para eso también. Ahora, ese tipo, lo que me preguntas ahorita del básquetbol, así como deportes de alto impacto, mira, em, sí sé que hay ciertos estudios que pueden decir, cierto tipo de ejercicios pueden tener a la larga impacto, no sé, a nivel articular, cosas de ese estilo. Al final yo creo que todo movimiento es bueno, pero bien orientado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el CrossFit? Yo conozco gente que hace CrossFit, yo hice CrossFit en la prepa y pues usualmente las lesiones vienen por mala técnica o porque quiero cargarle mucho, vaya, expongo mi cuerpo a cargas eh, mecánicas a las que no está preparado. Entonces, yo pienso que cualquier deporte es bueno, pero bien orientado, ¿verdad? No me voy a ir al gimnasio a cargar un peso que mi cuerpo no está preparado para cargar. Todo con una buena orientación es positivo. Entonces, yo pienso que no es como que debamos decir que ciertos deportes son negativos, pero sí, pues bueno, igual y estoy en un deporte de alto impacto, bueno, igual y cada cierto tiempo, pues voy con algún fisioterapeuta. Ahora hay ramas también, ¿verdad? Hay fisioterapeutas que tienen su especialidad o su expertise en el área deportiva. Bueno, yo recomendaría eso, alguien que te pueda orientar a cómo cuidar tu cuerpo, cómo darle el mantenimiento. Vaya, no es el mismo mantenimiento el de un carro que se usa en la ciudad a los de la Fórmula 1. Entonces, Sí. alguien que le sepa, ¿verdad? Puede orientarte muy bien a evitar lesiones e incluso a dar un potencial mayor. Entonces, yo pienso que ningún deporte es negativo, pero sí necesitamos el mantenimiento adecuado para esas demandas mecánicas a las que vamos a someter al cuerpo. Claro, digo, como tú bien Ujú. lo mencionas ahí, ¿verdad? Es dependiendo, pues, obviamente, de nuestras capacidades y sobre todo hacia dónde lo vamos a dirigir. Y Sí. hablando de estas especialidades, de esta partes también de las ramas que nacen de la fisioterapia, tú has tenido diferentes cursos, también ya te has estado especializando un poquito más. ¿Nos pudieras platicar acerca de eso? Sí, claro, pues bueno, yo terminé mi carrera. En la carrera estuve tomando distintos diplomados, certificados, casi siempre con los que uno empieza usualmente. Kinesiotape, hay una técnica que se llama punción seca, esa es un poquito más invasiva, es con unas agujitas. Ya dentro del área que ahorita yo, vaya, trabajo más, tengo un diplomado en neurodesarrollo y en neonatología, es decir, abordaje con bebés recién naciditos, para evaluar pues potencial en su neurodesarrollo desde que están así recién nacidos básicamente o prematuros. Otra certificación que es terapia orofacial TORT, y esas son las que tengo y las que más llego a trabajar, por la rama en la que me he orientado un poquito más, temas de neurodesarrollo básicamente. Digo, muy interesante, digo, porque también yo creo que algo que yo, bueno, yo desconocía personalmente, pues era también acerca de los bebés, o sea, cómo entra la fisioterapia con ellos, ¿no? Sí, Digo, sí, no, ujú. perdón, digo, es que sí se me hace muy interesante el cómo se utiliza, ¿no? Porque yo creo que al momento que nacen o durante su crecimiento, yo creo que lo que a veces menos pensaría uno es llevarlos a tal vez alguna terapia con fisioterapia. Sí, no, y de hecho es algo que se comenzó a popularizar, yo creo que relativamente hace unos años, la estimulación temprana, el exponer al bebé a distintas posiciones, a distintos estímulos, promueve mucho, ¿verdad? Es como darle un repertorio a su sistema nervioso central, es un cerebrito nuevo, le tiene que dar una información para promover habilidades después, pues más complejas, ¿verdad? Es como una pirámide, básicamente, su neurodesarrollo y tenemos que ir cumpliendo ciertos hitos, ciertas etapas para promover habilidades complejas como el habla, por ejemplo, es la habilidad más compleja que tiene un ser vivo. Somos los únicos que tenemos como tal eso. Entonces, definitivamente desde chiquitos se puede evaluar y se puede abordar a un bebé.
Oye, y precisamente también en este mismo tema, ¿cuál sería tu meta? O sea, ¿qué especialidad o qué pacientes serían los que más te gustaría tratar? Que dijeras, creo que esta es la parte de la fisioterapia donde quiero enfocarme al 100%. Creo que definitivamente es el área del neurodesarrollo, todos los temas neurológicos, no solamente hablando de niños o neurodesarrollo como tal, bueno, que siempre realmente es neurodesarrollo. Actualmente tengo interés este año de comenzar un diplomado. Hay una terapia que se llama terapia neurocognitiva, que es un abordaje principalmente a pacientes que tuvieron una lesión cerebral, sea por, bueno, un evento cerebral vascular. Muchas veces cuando las embolias, ¿verdad? Que les llamamos, quedan secuelas y hay limitación en movimiento, en procesos neurocognitivos de la persona, que si se altera la marcha, se altera la capacidad de hablar o la capacidad de comprender las cosas, es muy interesante y pues es abordaje a un adulto. Entonces, muchas veces se cree que después de un padecimiento como esos, ya no hay vuelta atrás, o como que no, pues ya, es una secuela que se va a quedar, pero realmente siempre se puede trabajar y mejorar o enseñarle a la persona a básicamente ser funcional con lo que tenemos ahorita. Entonces, definitivamente puedo decir que es el área de neurología dentro de la fisioterapia. Y pues enfocado, me gustaría poderlo enfocar también en adultos, ya no únicamente a niños, sino en un momento adultos también. Muy interesante y sobre todo, como lo mencionas, eh, digo, a veces nos limitamos mucho que la fisioterapia hablamos de músculos, tendones, hablamos más corporalmente, pero tú nos vienes a mencionar esta parte de la neurología que realmente también implica y afecta mucho, pues, que es principalmente, ¿verdad? Es lo que le da el movimiento a todo lo demás, digo, sin esto, pues no. Entonces, muy, Sí. muy interesante. Y también me gustaría preguntarte, Ujú. precisamente que tú ya has tenido la oportunidad de conocer la parte aquí en México, en el sistema de salud, ¿qué tanta importancia le dan a esta rama? O sea, en cuestión de realmente si es algo como que los doctores dicen, oye, vamos a enfocarte rápidamente a lo que es la fisioterapia, porque es parte de un tratamiento, o vienen dejándolo ya como último recurso. ¿Tú cómo has sentido qué tan importante es o no la fisioterapia en lo que es la medicina en México? Pues mira, yo siento, si lo comparara cuando inicié la carrera, me acuerdo que muchas veces habían médicos de la misma familia, incluso mi hermano me llegó a preguntar, oye, pues es que ¿para qué sirve? O sea, quiero que me digas para qué sirve la fisioterapia. O sea, pues vienen conmigo, les doy medicamento, les doy algún abordaje eh, usualmente farmacológico. ¿Para qué, para qué te queremos a ti, básicamente? Yo creo que los primeros años no, yo no sabía responder eso, ni yo sabía. Ahora hay una cultura mucho más amplia respecto a la fisioterapia y hay muchas, pues bueno, en las instituciones privadas, públicas, ya tienen esos servicios. Este, sí pienso que como en todo hay áreas de oportunidad, pero creo que vamos muy bien. Yo comparándolo eh, con cómo me comentan personas de otros países que es, definitivamente creo que vamos por buen camino. Sí, como lo mencioné ahorita, hay áreas de oportunidad, pero tenemos terapeutas y personas muy especializadas. Por ejemplo, aquí en Saltillo, sé que hay gente muy preparada para incluso especialidad en ciertas cosas muy específicas, lo hay. Que sí falta un poquito igual de información, porque muchas personas no saben que así como en la medicina hay ramas, en la fisioterapia también lo hay. Y de cosas que uno dice, no sé, por ejemplo, el área de suelo pélvico para mujeres embarazadas, para cualquier problema o disfunción con todos los sistemas relacionados al suelo pélvico, se aborda, ¿verdad?, por medio de fisioterapia, el área neurológica. Ahora, sí hay cosas que mejorar, pero creo que estamos yendo por un buen camino. Los médicos también ya empiezan a, a básicamente derivar con los fisioterapeutas, pues claro que especializados en su rama. Y ahorita yo volviendo al tema que dije ahorita, de que los médicos en mi familia me preguntaban para qué sirve, ya ellos mismos me dicen, oye, te voy a mandar a tal, oye, hay un paciente que tiene tal, se me hace que te lo voy a derivar. Entonces ya empieza a haber una cultura mayor, no solamente entre las personas, sino entre otras áreas médicas, ¿verdad? Ya empieza a haber un reconocimiento mayor de la carrera.
y Y de la sobre, importancia. no, y sobre todo que tú has tenido este panorama porque también gracias a tu actual trabajo pues has podido conocer un poquito más de acerca de la fisioterapia en otros países, lo cual pues te ha ayudado a realmente visibilizar cómo se encuentra México en esta rama y sobre todo también me gustaría preguntarte si estuviera en tus manos, ¿qué es lo que te gustaría cambiar o agregar, mejor dicho, ¿verdad? A lo que es la fisioterapia en México. ¿Qué te gustaría decir? Creo que si hacemos estos cambios, pudiéramos tener todavía muchos mejores resultados en esta parte. Pues yo creo que principalmente algo que pienso que podría mejorar mucho em, es que haya una mayor conciencia o vaya, disminuir las ideas de la vieja escuela de hay que quitar el movimiento porque te lastimas. Ahora, eso es algo que todavía estamos como en un puente de cambiar de no te muevas porque te duele la espalda a oye, ve a terapia y hazlo. Entonces, que se empiece a perder pues ese mito, ¿verdad? De que el movimiento te va a llevar a que te duela más o a que te puedes lesionar más. Cuando al contrario, eso va a promover pues mecanismos adecuados para que tu cuerpo resuelva, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso sería algo porque digo, lo he visto en distintas instituciones donde todavía hay un poquito de miedo a exponer a las personas al movimiento, a un movimiento voluntario, a comenzar a intentarlo. Ahora, claro, hay distintas situaciones donde tiene que ser progresivo, pero que la finalidad siempre sea promover el movimiento y la independencia de la persona, creo que es algo fundamental en los objetivos de cualquier, eh, de cualquier centro. Dentro de lo posible, mantener la calidad de vida y si es posible, también y influir o que dentro de los objetivos la independencia que vaya se va a dar por medio del movimiento sea algo crucial, no solamente eh, que sea todo pasivo, aún hay muchas terapias que son más pasivas que activas. Entonces, a mi parecer, sí el movimiento debe de jugar un papel fundamental y se debe de marcar como uno de los objetivos principales, no solamente para a nivel biomecánico, a nivel de articulaciones, sino también eso va a promover un mejor funcionamiento en el cerebro. Entonces, a largo plazo, el movimiento va a traer efectos positivos a la persona que lo llegue a realizar. Entonces, ese sería como que lo que yo creo que pudiera mejorar en cuestión de los centros de salud en los que he tenido la oportunidad de practicar o de observar, sería eso. Oye, fíjate que, bueno, yo también nada más le agregaría por ahí lo que habías mencionado anteriormente, que era la información, ¿verdad? Más información para las personas respecto a esta parte de este tema, sobre que no lo vean como la última opción, sino que sea Claro. una visita constante, como una rutina, como lo mencionaba, como ir al dentista, como ir a tu médico general, sino que también se viera la fisioterapia como eso, como una parte del mantenimiento que se le tiene que dar pues obviamente a nuestro cuerpo. Y antes de retirarnos, me gustaría preguntarte a ti, bueno, más bien una petición, Sí. porque estamos en marzo, todavía es el Día de la Mujer y sobre todo nos gusta platicar aquí en Rancherita Podcast. Siempre nos ha gustado platicar con personas sobresalientes y en este aspecto, pues las mujeres juegan una parte importante, ¿verdad? Tú eres muy joven, pero ya has demostrado que, pues, con tus cursos, con tu profesión y todo lo que estás haciendo, todos tus proyectos, pues cómo las mujeres de Piedras Negras, de Coahuila en general, ¿verdad? Poco a poco están sobresaliendo, cada quien en sus ramas, y por lo mismo me gustaría invitarte a que les dijeras algo a todas las mujeres que nos están viendo, porque pues son mujeres, jóvenes, niñas, que tal vez tengan algún deseo de poder tal vez llegar a esta parte de la medicina o cualquiera que sea su sueño. ¿Qué les pudieras decir tú para que lo pudieran cumplir, dado que tú misma has pasado ya por un determinado camino, el cual ahorita pues ya poco a poco estás viendo los frutos de todo ese esfuerzo que tú has dedicado? Pues yo creo que primero motivar a que confíen en sus capacidades, que se mantengan firmes, ¿verdad? Creo que el ser coherente con lo que uno dice y con lo que uno vive es lo principal para poder cumplir las metas. Entonces, si tienen algún objetivo en mente, algún plan de vida, quiero ser tal, realmente mantener una coherencia y una firmeza en eso, ¿verdad?
no solamente de palabras, sino de acciones, y saber que pues el potencial y los límites solamente los marca uno. Entonces, eh, que tengan la confianza de que el crecimiento va a venir, va a provenir de la confianza que se tenga en ese objetivo, de la fe o de la energía, de como lo quieran llamar, que se tenga ese objetivo, que confíen en ellas y que realmente estamos ahorita en una época donde las oportunidades son muy grandes, tenemos mucha información, tenemos de dónde obtenerla, hay recursos, el Internet ya es uno, y hay muchos más, donde uno puede ir rascándole, ¿verdad? Entonces yo creo que con todo lo que tenemos ahorita y con una coherencia entre lo que yo quiero, mi objetivo y las acciones que yo ejerza, pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, que tengan esas cosas en mente. La coherencia definitivamente va a ser lo que va a permitir que se llegue a esos objetivos. Entonces, confianza, coherencia y pues aprovechar los recursos que se tienen hoy en día a comparación de hace años, ¿verdad? Donde la información era más limitada. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estas palabras, porque precisamente, ¿verdad? Yo creo que estas mismas palabras van a inspirar a más personas, así como pues esto lo que a ti te ha llevado a estar en donde estás. Y también agradecerte no solo por tu tiempo, sino por tu dedicación a tu profesión, porque si bien lo mencioné desde un principio, cualquier rama de la medicina es hablar de un trato humano, es cuidar a las personas y el hacer, el estar en esta parte, yo creo que se necesita mucha vocación, vocación que veo que tú tienes, he Gracias. visto también, y precisamente yo creo que el ayudar a una persona es lo mejor del mundo, y qué mejor que tratar de que su vida sea después de algo malo, que sea lo más reconfortable posible, y que ustedes son parte de ese camino, así que te lo agradezco mucho. No, gracias a ustedes por invitarme, yo encantada y pues muchas gracias, de verdad, por las palabras, por la invitación, por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Paulina. Y bueno, pues esperemos tenerte después, ¿verdad? De nueva cuenta, porque sé que te sigues preparando y muchas cosas más van a estar por venir. Así que pues, te esperamos próximamente después en Rancherita Podcast. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este fue un capítulo más de Rancherita Podcast. Le recordamos que si a usted le gusta el contenido que nosotros hacemos, usted le puede dar clic en la campanita para que le lleguen todas y cada una de las notificaciones de cada nuevo capítulo que le vamos a presentar. Así que esto fue todo por nuestra parte. Siga viendo el canal de la Rancherita del Aire y sobre todo Rancherita Podcast. Muchas gracias.